Buenos días y bienvenidos a un nuevo video. Hoy los vamos a llevar a visitar el Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia chilena. Como solo teníamos unos cuantos días en Puerto Natales, decidimos hacer esta excursión de un día al parque. Esto nos dio la oportunidad de conocer Torres del Paine y parar en algunos puntos de interés a lo largo del camino. También llegamos a ver todo tipo de vida silvestre, como zorros, cóndores, guanacos y ñandúes. Así que si están cortos de tiempo, esta es una muy buena opción. Ahora los invitamos a que vengan de paseo con nosotros. Nuestra primera parada del día fue la Cueva del Milodón, que es un monumento natural ubicado unos 30 minutos al noroeste de Puerto Natales. Ahora estamos visitando la Cueva del Milodón, un animal prehistórico, como un oso perezoso gigante que medía 2 metros, que fue encontrado dentro de esta cueva y vivió entre 14.000 y 10.000 años atrás. Este es un sitio conformado por 3 cuevas. La mayor mide 30 metros de alto con 200 metros de profundidad. Aquí es donde fueron hallados restos de milodones. Al final del recorrido pudimos ver una réplica de este animal prehistórico. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Muy grande. Muy lindo, enorme la cueva, ¿no? Sí, enorme. Y el Milodón. Oh, Milodón. perfecto. Pero qué frío que hace acá. A mí me ha sorprendido. Hace más frío en la Patagonia chilena que en la Patagonia argentina. Y creo que es porque ahora estamos, en las afueras de Puerto Natales, pero estamos al lado del mar. Así que se siente más la humedad y como que te entra en los huesos. Así que yo estoy pasando frío, aunque tenga la misma ropa que usé en la Patagonia argentina. Y antes que nos olvidemos, el precio fue 8.000 pesos chilenos. Sí, aproximadamente $10 americanos. Ya. Sí. Y chilenos pagan menos, así que si son chilenos, medio. van a ahorrar bastante dinero. De ahí comenzamos a manejar en la dirección del Parque Nacional Torres del Paine, que queda a unos 60 kilómetros al norte de Puerto Natales. La mejor sorpresa fue ver un grupo de cóndores andinos volando justo al lado nuestro. Próxima parada, Cerro Castillo. Hay un lugar que vende souvenirs, artesanías, trabajos manuales, ese tipo de cosas. Y pasamos por ahí el otro día cuando cruzamos de Argentina a Chile. Este es un punto que queda justo entre Calafate y Puerto Natales. Así que tenemos una pequeña parada, unos 20 minutos para ir de compras. Y lo estoy buscando. Leg warmers, calienta piernas y una chompa de alpaca porque hace frío.
Ahora hemos llegado al mirador Lago Sarmiento y tenemos nuestras primeras vistas de Torres del Paine. Y el color del agua es increíble, no lo van a creer, ahora les muestro. ¡Wow! La mejor vistas. Acabamos de llegar a la Laguna Amarga y lleva ese nombre porque es una mezcla de agua dulce y agua salina, y aparentemente aquí es donde llegan los flamencos. ¡Wow! En el verano, meses de verano. Falta un poquito para eso. En un momento nada, ¿sí? En el momento nada, no hay ninguno, no han llegado. Nuestra siguiente parada dentro del Parque Nacional Torres del Paine fue la cascada del río Paine. Aquí bajamos a sacar unas fotos y hacer una pequeña caminata. De ahí continuamos nuestro recorrido por el parque haciendo varias paradas en miradores a lo largo del camino. También vimos estancias, experimentamos vientos como no tienen idea y fuimos sorprendidos por los paisajes a cada vuelta. También hicimos otra parada a las orillas del lago Pehue, que es considerado el corazón del parque y tiene unas increíbles aguas de color turquesa. Desde este punto uno puede observar los cuernos del Paine si las nubes lo permiten. Y ahora los vamos a llevar a almorzar en el restaurante Río Pingo, que está ubicado dentro del parque en la punta sur del lago Grey. Llegamos a buena hora porque justo en ese momento se largó a llover. También ya eran pasadas las 3 de la tarde, así que pudimos entrar y pedir nuestra comida sin ninguna espera. Y para cuando terminamos de almorzar, la lluvia ya había pasado. Así es el clima por estas partes. Estamos almorzando finalmente, casi las 3 de la tarde, ¿no? Sí.
Yo pedí un plato vegetariano, que es como un puré de garbanzos, papa, camote, zanahoria. Tiene unas verduritas, morrones, cebolla, ajo. Y también le puse queso encima, así que está bien rico. Algo nuevo para probar. Y Samuel se pidió una milanesa y risotto, así que tal vez compartimos. Milanesa de cordero chileno y risotto Sí. con hongos, champiñones y queso. Está bueno. Muy cremoso. Nunca he comido milanesa de cordero, solo de carne de res, carne de ternera y pollo. Muy interesante. ¿Ya? Sí. Ok. Es diferente, pero me gusta mucho. Vamos a hacer una pequeña caminata ahora que terminamos de almorzar. Tenemos el sendero Grey acá justo detrás mío. ¡Salud! Tenemos que cruzar un puente colgante y vamos a ver dónde nos lleva el sendero. Y el clima cambió nuevamente, ha vuelto a salir el sol, ya podemos ver cielos azules de nuevo. Patagonia. Sí, Patagonia, ¿qué les puedo decir? Esta Patagonia. Bueno, ahora nos estamos acercando al lago y a los témpanos. Aprendí una nueva palabra. Iceberg es témpanos. Ajá, algo nuevo. Ya, y sí, en este punto tenemos tiempo libre para pasear independientemente y nos han dado 1 hora y 40 minutos, que eso incluye el tiempo para el almuerzo, para pasear. Pero wow, esa montaña. ¡Oh! Estamos de regreso en Puerto Natales después de haber pasado un hermoso día. Un hermoso Torres día, del Paine. un lindo día. Magnífico. Magnífico. Torres del Paine está magnífico. Wow. Los paisajes que vimos en ese parque fueron increíbles. Samuel estuvo sacando fotos y video. Ya, el clima estuvo bastante bien. Tuvimos bastante sol en la mañana. Pudimos ver las Torres del Paine. Después en la tarde desaparecieron. Bajaron las nubes y la neblina y se cubrió todo. Así que sí, en la mañana pudimos sacar todas las fotos que queríamos. Sí. Y también cuando llovió, o estábamos en el bus o estábamos almorzando. Así que no nos afectó tanto. Muy bien. El clima cooperó. Wow.
El clima nos ayudó. Estuvo a nuestro favor. El clima estuvo a nuestro favor. Bueno, les queríamos comentar los precios de todo lo que pagamos hoy día para que más o menos tengan una idea de cuánto cuesta. Sí. Así que, primero que nada, el tour. Pagamos por el transporte y guía. Sí, sí. Eso fue Más o menos $50 americanos. $50 Sí. por persona. Por persona, sí. Luego, cuando visitamos la cueva del Milodón, eso fue $10 por persona. Sí, sí. La entrada al parque no es barato visitar Torres del Paine, ¿eh? Casi $30 por persona. Sí. Pero a estos tickets los pueden usar por 3 días. Sí. Pero tienen que avisarle a la persona, al guardaparque, cuando lo están comprando, porque les van a pedir que escriban su nombre, número de pasaporte, y después lo van a sellar, le van a estampar del lado de atrás. Y sí, no se olviden de eso. Y Samuel vio muchos animales. Sí. Cuéntanos, ¿qué viste? Sí. Onacos, Zorros, perdón, condor, ñandú ñandú y más. y más. Yo no suelo ser muy fan de los tours guiados donde uno tiene que subir y bajar del bus, subir y bajar y seguir un guía, seguir con todo el grupo. Pero este tour sí me gustó. Estuvo muy bien organizado y nos mostraron las mejores partes de Torres del Paine que podemos acceder así con un vehículo, con un bus. Y el guía y el chofer, los dos muy amables. Sí. Fue un lindo día, lo disfrutamos. Sí, ¿no? yo también. La verdad que valió la pena hacer el tour porque de otra manera no hubiésemos llegado a todos esos lugares sin alquilar un auto, ¿no? Mucha gente viene a hacer trekking aquí en Torres del Paine, a hacer el circuito O y el circuito W, pero para los que no tienen tiempo o si no les gusta hacer trekking y quieren conocer un poco del parque, este tour es una muy buena opción. Sí, Así que se los recomendamos. Sí. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado el video. Y ya nos vemos pronto. Sí, muchas gracias por mirar, amigos.